La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. Hace años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas, los llamados tecnócratas o, en sus propias palabras, el Grupo Compacto. A Pedro Aspe le da la Secretaría de Hacienda, a Manuel Camacho el gobierno del Distrito Federal. El PRI se lo encomienda a su hijo político, Luis Donaldo Colosio, suave y conciliador, con buena pinta de charro mexicano. El astuto Jaime José Serra Puche queda en la Secretaría de Comercio. Ernesto Zedillo va a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Junto a ellas, acompañándolo como una sombra silenciosa y como si fuera su conciencia, su inseparable asesor, José María Córdoba. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México le llamamos liberalismo social. Carlos Hank González en Turismo, Manuel Bartlett en la Secretaría de Educación, Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación. Hombres fuertes del sistema y de la línea dura del PRI. El corazón del proyecto era económico, la política era económica, la relación con el exterior era económica. Entonces ellos llevaban todo. La economía era la que asignaba los premios y los castigos al grueso de los mexicanos. Salinas actúa en consecuencia y se atreve a plantear el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. En los meses siguientes se dedica a promover el proyecto con toda determinación. En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio. Y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico asiático. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Es un gran vendedor. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. Se puede decir que fue un presidente que embrujó al país, y no nomás al país, al mundo. Nos tenía todos convencidos. La caída del comunismo y el muro de Berlín en 1989 provoca la liberación de las economías de los países del ex bloque socialista. Estados Unidos queda como el país más poderoso del mundo y el capitalismo como el modelo económico dominante. Los países del este buscan nuevos sistemas económicos y Salinas aprovecha la oportunidad para ofrecer el modelo mexicano. Pensaban que lo que estaba haciendo en México era lo correcto y por eso se vendía el caso mexicano al resto de América Latina. Se decía, bueno, en Argentina no están haciendo lo correcto de México, en Brasil están cometiendo grandes errores, tienen que hacerlo de México. Y también se decía lo mismo para los países de Europa, de la Europa excomunista. Digamos, una manera de apreciar la economía o de abordar la economía con base en 5 factores centrales. Uno de ellos es la eficiencia, la competitividad y la productividad. El otro es el mercado como base. El otro aspecto es la participación del sector privado, o sea, la inversión privada como motor del desarrollo. El otro es
la generación de empleo productivo. La generación de empleo productivo, ese concepto es importante. Y el otro aspecto que considera es de que el Estado debe ser muy pequeño. Sabía muy bien qué es lo que esperaba. Sabía cuáles cuerdas eran sensibles para los norteamericanos, cuáles para los europeos, cuáles para los japoneses, y las tocaba como un maestro, como un virtuoso, según lo fuera necesitando. So when I speak of Americans and Mexicans, I can only say, somos una familia. We are one family. Salinas no mira únicamente hacia el norte, también hacia el este y al oeste. Busca el reconocimiento de la comunidad europea y abre las puertas del comercio a los países asiáticos y a los países de América Latina. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Con argumentos acertados y un trabajo activo de cabildeo, y no sin la clase política mexicana, Carlos Salinas logra finalmente vender la idea del Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos y a Canadá. Salinas no debe permitir que se vea afectada la imagen de modernidad que ha dado del país y continúa promoviendo con renovado impulso las negociaciones del tratado con el recién electo Bill Clinton. Finalmente, en noviembre de 1993, el Congreso norteamericano ha el anhelado Tratado de Libre Comercio. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Para Salinas de Gortari, no era el triunfo, era la gloria misma. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No existen adjetivos en el diccionario para calificar el azoro con que la opinión pública mexicana recibió la noticia. Una rebelión en México en tiempos del Tratado de Libre Comercio al final del siglo XX, impensable. Una guerrilla en México cuando en la capital del país se acababa de firmar la paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador, imposible. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. No son dádivas lo que se requiere para enfrentar injusticia, olvido, hambre. Lo que se busca es crear las condiciones necesarias para que los que sobreviven en la pobreza puedan, a través del mejoramiento con su trabajo, superar su con. Con estas obras de solidaridad vamos para adelante y esperamos el progreso, no de la colonia, es más, el progreso de México. ¿Qué bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel, trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra. Solidaridad es nuestra, con desarrollo se demuestra.
gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa. Unidos por naturaleza, que viva México y florezca. Solidaridad, venceremos. Un nuevo amanecer, hermanos, en nuevo día despertamos, de pie y de contra el viento estamos, nobleza y honra mexicano. Y usted es algo muy grande para los más desamparados, para aquellos que tienen que llevar bajo el brazo los zapatos porque es solo lodo y agua el camino que recorren ante la falta de un piso firme que los pueda sostener. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Si no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece claro, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. En 1991, con la mayoría priista en el Congreso, Salinas de Gortari se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Con las reformas a los artículos 3 y 130, se modifica formalmente la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren formalmente sus derechos ciudadanos y se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Modificar el artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de edad, el presidente Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen en el campo. Se acusó de que era la muerte del ejido, ¿no? Porque el gran freno para el ejido en México era el que el ejidatario no podía vender su parcela. Oiga, si usted vive en un departamento que renta, pues lo va a mantener limpio, siempre y cuando eso no le represente inversiones en algo que no es suyo. Pero si usted logra comprar el departamento que sea suyo, usted va a meterle todo lo que pueda hacer para que esté mejor, igual el campesino.